Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora en que ustedes me estén viendo en este gran continente de la América Latina. Les habla Armando García y este es el programa Nuestra América en Vivo, periodismo de opinión, transmitido directamente desde los Estados Unidos de América. Nuestra América en Vivo es un programa que habla de la palpitante realidad de un continente que lucha constantemente por su liberación definitiva de todas sus desigualdades sociales. Este día, como ya es costumbre, estamos hablando un poquitito sobre política y como es periodismo de opinión, pues se me vino a la mente gran parte de los estudios que uno realizaba en el siglo pasado con respecto a las injerencias de Estados Unidos en el continente americano, principalmente en los países de habla hispana o como también en los países de habla portuguesa o de habla inglesa, dependiendo de dónde haya ocurrido los hechos, donde las injerencias de Estados Unidos hayan sido las más significativas para la historia de este país. Y se me vino a la mente una frase que fue instaurada hace como casi 200 años, donde decía que la América era para los americanos. Y es una doctrina que la tiene Estados Unidos desde el año de 1823, según mis apuntes. Y esa es una doctrina que le llamaron la doctrina Monroe por un presidente que se llamó en ese tiempo, en 1823, que se apellidaba Monroe. Ahorita les doy exactamente el nombre de él. Pero vamos a ver, dice, bajo la consigna de América para los americanos, la doctrina Monroe, formulada por los Estados Unidos casi 200 años atrás, aún posee vigencia y se expresa con frecuencia en acciones injerencistas sobre América Latina. Y hacemos un poquito de historia. En 1823, bajo el presupuesto de una posible intervención europea en las jóvenes repúblicas de este continente, se formuló el dogma que durante la presidencia de Theodore Roosevelt, siglo XX, que ratificó que el país norteamericano cumpliría el rol de policía de la región, uno de los principios que sustentan sus ambiciones imperialistas. El llamado corolario Roosevelt, anunciado el 6 de diciembre de 1904, daba al gobierno estadounidense la potestad de intervenir en Latinoamérica y el Caribe en caso de percibir que la situación en un país podía deteriorarse hasta causar disputas con potencias extracontinentales, especialmente europeas. Pero, ¿qué pasó? Todo lo que este país desea es ver a sus vecinos estables, organizados y prósperos, pero los comportamientos incorrectos crónicos requieren la intervención de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental el apego a Estados Unidos a la doctrina Monroe nos obliga a ejercer un poder internacional policial, expresó entonces el presidente Roosevelt. Entonces, ¿qué es esta doctrina Monroe? Pues prácticamente es hacer que el patio trasero de Estados Unidos, y ahora sí ya me acordé del nombre del Monroe, se llama James Monroe, y el periodista Pablo Joffre Leal escribe más o menos lo siguiente al respecto. Estados Unidos representa un peligro para las relaciones internacionales y sobre todo cuando la referencia es Latinoamérica. Vuelvo a explicar. Estados Unidos, como tiene a la América Latina en su patio trasero, por decirlo así, aunque suene muy feo, desde el río Bravo para abajo, o sea, desde prácticamente la República Mexicana, Centroamérica y Sudamérica, considera que debe ser protegido por los Estados Unidos contra cualquier asunto ideológico, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta noción es la que en el pleno de la política exterior estadounidense con relación al conjunto del continente americano se conoce como la doctrina Monroe, que marca el inicio de la política exterior del país, de este país, de Estados Unidos. El periodista Joffre Leal dice que es un evangelio político diseñado por el país del norte bajo la creación intelectual de John Quincy Adams,
y atribuido erróneamente al quinto presidente de los Estados Unidos, James Monroe, cuando éste la presentó en el discurso ante el Congreso estadounidense en 1823. Una doctrina que en esencia proclamaba a Estados Unidos como líder de la oposición de los países americanos a la amenaza de la posible restauración monárquica en Europa y la llamada Santa Alianza tras las guerras napoleónicas y el temor que pretendían recuperar algunas posesiones de América. Han de recordar también, para que se den una idea, la intervención francesa en México fue en 1862. Entonces, era un temor que tenía Estados Unidos de esa época de que hubiera nuevamente una recuperación por parte de España o de Inglaterra o de Francia, en este caso, de recuperar los terrenos o los países que ya había perdido anteriormente. Entonces, se sintió Estados Unidos con esta política de la doctrina Monroe, como dice el periodista que equivocadamente no se le debe haber acreditado a él, pero como el señor James Monroe fue el que dio el discurso ante el Congreso en 1823, pues se le da la doctrina Monroe. Pero es una creación intelectual de un presidente, de John Quincy Adams. Eso es para aclarar. Entonces, ¿qué pasa? La idea de la América, para los americanos, como oposición al colonialismo, se transformó en América para los estadounidenses. O sea, por eso viene la frase coloquial que se utilizó mucho en los años 70 y en los años 80, y más con Reagan en el poder, fue cuando hubo la intención de derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua con el uso de los contrarrevolucionarios. No sé si ustedes recuerden esa parte negra de la historia de América Latina. Entonces utilizan la política de la doctrina Monroe como una excusa para tener la intervención directa en Estados Unidos. Y hay otro tema que le llaman el destino manifiesto, que es también una especie de ampliación de la doctrina Monroe para intervenir en Latinoamérica. El periodista Joffre Leal sigue diciendo que incluso tomaron para sí el nombre de América, es donde viene por eso se llama Estados Unidos de América. Y mucha gente lo critica porque dice, bueno, América es todo el continente, sí, sí es cierto. Debería ser América del Norte, que es donde pertenece Estados Unidos. Pero a raíz de que América para los americanos, pues se posesionaron del nombre de América y lo metieron como el nombre del país, Estados Unidos de América. Y realmente a Estados Unidos, a todos los habitantes de aquí, que son nacidos aquí o naturalizados, o los que viven aquí, se les llama americanos, aunque realmente los americanos somos todos los que vivimos en el continente americano. Pero a raíz de la idea de América de los americanos, pues se posesionaron con el nombre de América. Y esto es, América para los americanos se utilizó mucho como oposición al colonialismo, se transformó en América para los estadounidenses, según vuelvo a repetir lo que dice el periodista, que incluso tomaron para sí el nombre de América, correcto. Y es prácticamente transformar a los países del sur, países dependientes de esta nación, en todos los planos, tanto en lo económico como lo militar, como lo político y hasta el cultural. América no es Estados Unidos y un acto de soberanía y de exigencia a quienes se refieren a Estados Unidos es dejar de mencionarlos con una nuestra denominación. América es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, pero no Estados Unidos. Es lo que hay que aclarar. Pero el país se autonombra América. Y eso le da ciertos derechos a que tenga un control económico, militar, político y hasta cultural en el continente. Y esta es una de las razones por las cuales Estados Unidos ha intervenido bastante en la América Latina. Entonces, a partir de entonces, en repetidas ocasiones se invocó mucho el término América para los americanos cuando los derechos o propiedades estadounidenses podían estar en peligro en cualquier país latinoamericano del Caribe. Ahí tenemos el caso de Cuba. ¿Qué es lo que hizo Castro? Pues muchas compañías americanas pues prácticamente tuvieron que salirse, fueron expropiadas, fueron intervenidas por el Estado y salieron y las cerraron. Y Estados Unidos últimamente en sus negociaciones con Cuba todavía exige indemnización por eso. Bueno,
Eso es tema de otro programa. Ahora, la intervención militar en los asuntos internos de la nación perturbada, con el presunto objetivo de restablecer el orden y la seguridad de los derechos y el patrimonio de ciudadanos y empresas, sería una acción común, como lo pasó en Cuba. Solo en las primeras décadas del siglo pasado, República Dominicana fue intervenida en 1904 y 1916, Cuba 1906, Nicaragua 1909, 1912, 1926 y Haití 1915 resultaron víctimas de esta práctica de la doctrina Monroe. Con el paso de los años, Estados Unidos modificó su táctica y de las intervenciones armadas pasó a los golpes de Estado, con los cuales aseguraba la instauración de gobiernos afines a su política en la región, sin que su rol en estos procesos quedara manifiesto. Ahí tenemos los golpes de Estado en Cuba en el 52, Panamá en el 89, e incluso el apoyo intento fallido contra Hugo Chávez en Venezuela en el 2002, la deposición del entonces presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide en el 2004 y el derrocamiento a Manuel Zelaya en Honduras en el 2009. Y ahora, claro, tenemos los intentos que tuvieron que hacer para tratar de desestabilizar a Nicaragua en el 2018 y el último, claro, el 2018, claro, en este año 2019 con Bolivia. El secretario de Estado Rex Tillerson aseguró que la doctrina Monroe es tan relevante hoy como el día en que fue escrita. Y recuerden que Rex Tillerson era secretario de Estado cuando trataron de crear una especie de movimiento contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Tillerson dijo entonces sobre el creciente protagonismo de China en la región que América Latina no necesita un nuevo poder imperial que solo busque beneficiar su propia gente. Entonces es una de las preocupaciones. Recuerden que Evo Morales ya tenía contratos para la explotación de litio con China. Y claro, el litio, como en el caso, como lo hemos escrito en este programa, pues el litio es el nuevo oro, es un oro blanco prácticamente, y es el que tenga control de este mineral, tendrá el control del mundo. Y si está en América Latina, Estados Unidos hará todo lo posible para bloquear cualquier intervención de cualquier otro país, cualquier inversión de cualquier otro país en la América Latina, y principalmente en el material del litio. Pues esto es más o menos lo que quería yo comentarles el día de hoy sobre la doctrina Monroe, la América para los americanos, América para los estadounidenses, que es como debería de tratarse. Ese es un tema que lo quise tratar el día de hoy porque hay muchas generaciones nuevas nacidas en el siglo XXI y a lo mejor ya muy tarde en el siglo XX, que no vivieron gran parte de este movimiento imperialista de intervención en los países de la América Latina. Los golpes de Estado fueron por lo regular en la década de los 70s, 50, 60, 70s, y en los 80s como que hubo una especie de ajuste que Estados Unidos intentó con Nicaragua tratar de desestabilizarlo casi en los primeros años del gobierno sandinista. Y ya no pudieron hacer mucho, ¿ya? Hasta ahora, que trataron de volver a intentarlo ya en el siglo XXI, y el primer éxito rotundo que tienen ahorita pues es el golpe de Estado en Bolivia, por tener control de los minerales y de los recursos naturales para tener una hegemonía mundial. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Y es una práctica que sí hizo Estados Unidos, vuelvo a repetir, en los 50, 60, 70. Ya en los 80 como que bajó, 90 pues ya hubo otro tipo de gobiernos en los Estados Unidos y después se les soltó todo el problema de la guerra con el Golfo Pérsico por la lucha del petróleo y se concentró gran parte de las energías en el Medio Oriente. Y ya lo que va del siglo XXI pues siguió la guerra contra el nuevo enemigo de los Estados Unidos, que es los musulmanes fundamentalistas
creo le llaman terroristas, y ya quieren catalogar terroristas ahora a los cárteles de la droga mexicanos, y los analistas de este asunto piensan que también es otra injerencia de los Estados Unidos por tener control de los minerales y recursos naturales de México. Y una manera muy tranquila es hacer que se catalogue a grupos delictivos como terroristas para poder intervenir ahí, y es otra excusa. Esos son los análisis que se han hecho últimamente, aunque Estados Unidos y México están teniendo pláticas cordiales, y Estados Unidos me imagino que es muy cauteloso con México por tenerlo muy cerquitas. Y al tenerlo muy cerquitas, como que tienen que tener una táctica diferente a la que pudieron haber tenido con Bolivia o con Chile o con Argentina o con Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es mi opinión sobre la doctrina Monroe, y disculpen algunos de los errores en mi ponencia, pero ese es mi periodismo de opinión. Y Nuestra América en Vivo es un programa, vuelvo a repetirles, que está hablando sobre la realidad de este continente, que todo el siglo XXI, parece que hasta el siglo XIX, gran parte del siglo XX, pues ha estado luchando constantemente por tener una independencia económica y social, y que tenga un buen progreso y que haya paz, pero tienen un obstáculo: los Estados Unidos de América, que demagógicamente sí dicen que es por la paz y la democracia y la estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es todo lo contrario. Nuestra América en Vivo está para que ustedes se puedan enterar de los asuntos que ocurren en este continente, aunque hay otras formas también de investigarlo, pero a mí se me hace muy importante porque yo estoy transmitiendo desde los Estados Unidos de América. Y Estados Unidos, pues es de donde surgen gran parte de los problemas, entonces es mejor entenderlos dentro de las entrañas del monstruo, como dijera José Martí. ¿Dónde me pueden contactar? Bueno, en primera, antes de darles mi papelito, presentarles mi papelito, ahí en el YouTube pongan la manita, hay una manita que enseña el pulgar hacia arriba. Si ustedes le aplican ahí, podremos tener mucho más lectores, mucho más, iba a decir televidentes, pero puede ser o videovidentes. Suena como de otra dimensión. Bueno, personas que nos puedan ver. Entonces, si ponen la manita del dedito, le pican ahí, pues ya ayudarán mucho a que este programa continúe. Pero aquí está donde me pueden localizar. Todavía no tengo toda la tecnología para poner la información como si fuera efecto de pantalla, pero ahí está. Este es mi efecto de pantalla: Nuestra América Magazine. Tengo un blog que se llama nuestraamericanews.blogspot.com. Ahí lo tienen. Allí encuentran ustedes artículos de opinión, encuentran estos temas como el de la doctrina Monroe. Ahí está escrito por buenos periodistas, buenos análisis, y espero que les sirva de mucho. También están mis editoriales y están los comentarios de otros buenos periodistas. Ahora, también me pueden escribir con sus opiniones y comentarios a nuestraamericanmagazine@gmail.com. Ahí puedo recibir todos sus comentarios. También, si usted es periodista, si usted es escritor o es estudiante de periodismo y desea que sus notas sean publicadas y que Nuestra América sea como un portal para que ustedes se puedan, pues, darse a conocer y aumente su currículum, pues ahí estoy. Ahí pueden mandarlos y con mucho gusto les publicaré sus notas, ya sea tanto de izquierda como de derecha. Nuestra América no censura a nadie. O sea, si usted es una persona que es derechista y es neoliberal, o quiere argumentar contra los países que usted catalogue como fascistas, que usted catalogue como autoritarios o totalitarios, mándeme la información. Yo con mucho la publico. Yo publico también con mucho gusto las notas de personas que tienen conciencia social sobre la realidad real de este continente. También tengo el Facebook y el Twitter. En Facebook, ahí ustedes me pueden buscar en Nuestra American News, y en Twitter en news-nuestra, Twitter, news-Twitter.
Facebook, Nuestra América News. En Facebook y en Twitter, ahí ustedes casi de todos los días está llegando información. Prácticamente cuando a la sala de redacción de Nuestra América me llega la información proveniente de otras partes de Latinoamérica, la veo, la analizo y dije, esta es bueno, pum, y la mando por Facebook y la mando por Twitter. Y ahí está, más o menos. Bueno, hasta el momento es todo. Muchas gracias por su sintonía y recuerden picarle donde está la mano con el dedito para arriba, diciendo que ustedes aceptan, les gustó este programa de Nuestra América en Vivo, un programa que habla sobre la realidad palpitante de un continente que lucha por su liberación definitiva de todas sus desigualdades sociales y de todas las dictaduras en las que pueda la población vivir. Muchas gracias. Se despide un servidor, Armando García. Hasta pronto.